Enrique Guzmán, el ídolo eterno del rock and roll en español, la voz que marcó generaciones, había fallecido. Pero no fue una partida tranquila ni anunciada. Fue un final abrupto, desgarrador, de esos que la vida parece escribir con una tinta cruel. Enrique Guzmán murió en el camino hacia el hospital, tras colapsar repentinamente en su residencia. Su corazón, ese que tantas veces vibró con pasión sobre el escenario, simplemente dejó de resistir. Y con él, se apagó una era. Pero, ¿cómo fue posible? ¿Cómo pudo el hombre que parecía inmortal, el símbolo viviente de la juventud eterna, dejarnos así, sin previo aviso? Hablar de Enrique Guzmán no es simplemente recordar a un cantante. Es evocar un universo entero de emociones, de rebeldía, de modernidad cuando Latinoamérica aún soñaba con cambiar su destino. Fue él, junto a su legendario grupo Los Tin Tops, quien rompió los moldes a finales de los años 50, adaptando con genialidad los grandes éxitos del rock estadounidense al español, pero no como una copia, como una reinvención poderosa y con alma propia. La Plaga, Popotitos, Rock de la Cárcel, no eran solo canciones, eran himnos. Y cuando su carrera como solista despegó, Enrique no solo fue la voz del rock, fue la cara del ídolo romántico, el artista total. Con su carisma arrasador, su voz vibrante y una presencia escénica electrizante, conquistó países, corazones y generaciones. México lo amó. América Latina lo veneró. Y hasta España se rindió ante su encanto. Los últimos años habían sido tranquilos, o al menos eso creíamos. Guzmán, ya octogenario, seguía activo en redes sociales, compartiendo anécdotas, recordando épocas doradas, incluso planificando una gira conmemorativa. Sus fans, fieles hasta el último aliento, soñaban con verlo una vez más sobre el escenario. Pero detrás de esas sonrisas y de esos tweets cargados de nostalgia, algo se ocultaba. Según fuentes cercanas, en los últimos meses Enrique había comenzado a experimentar una fatiga inusual. Dolores intermitentes, falta de aliento, insomnio. Pero como siempre, él lo atribuía a los años, negándose a ceder al reposo. Mientras pueda cantar, estaré vivo, dijo en su última entrevista televisiva, hace apenas 2 semanas. Nadie sospechó entonces que esa frase era más que una declaración artística. Era una despedida disfrazada. Fue en la madrugada del domingo cuando todo cambió. Enrique se despertó con un dolor punzante en el pecho. Al principio, pensó que era otro episodio de ansiedad o una indigestión. Pero esta vez era distinto. Se desplomó en el pasillo de su casa. Su hija, quien estaba con él en ese momento, llamó a los servicios de emergencia. Mientras la ambulancia volaba hacia su domicilio, Enrique luchaba por respirar. «No me quiero ir aún», alcanzó a decir, con voz apenas audible. Los paramédicos hicieron todo lo posible. Lo estabilizaron y lo colocaron en la camilla. Pero apenas minutos después de abandonar su residencia, el silencio se apoderó del vehículo. Enrique Guzmán había dejado este mundo a los 81 años. El reloj marcaba las 5:42 de la madrugada. A esa hora, un país entero comenzó a llorar sin saberlo. La noticia se propagó a la velocidad del rayo. Las redes sociales colapsaron. Las estaciones de radio interrumpieron su programación para rendir tributo. Artistas de todas las edades, Luis Miguel, Alejandra Guzmán, Juanes, Chayanne, incluso jóvenes promesas del pop urbano, compartieron mensajes de incredulidad y agradecimiento. Alejandra Guzmán, su hija, devastada por el dolor, escribió en un post que estremeció al mundo: «Mi padre no solo fue mi guía musical, fue mi sol, mi roca. Se ha ido el hombre más importante de mi vida. Y con él, se lleva una parte de mí que nunca recuperaré». El presidente de México decretó luto nacional por 48 horas. Y en la Plaza Garibaldi, cientos de mariachis se reunieron espontáneamente para entonar «Tu cabeza en mi hombro», mientras miles de fans lloraban con velas encendidas en alto. Era un adiós colectivo. Un lamento que unía generaciones. ¿Qué deja Enrique Guzmán? Mucho más que una discografía brillante. Deja una actitud ante la vida. Deja la idea de que el arte puede ser revolucionario, sentimental y eterno al mismo tiempo. Deja un ejemplo de cómo reinventarse sin traicionarse. De cómo envejecer con dignidad y humor. De cómo luchar, incluso contra el tiempo.
sus canciones seguirán sonando en cada casa donde aún haya alguien que recuerde la emoción del primer amor. En cada fiesta donde alguien, con una copa en la mano, grite, pónganme popotitos. En cada joven artista que se atreva a ser diferente, auténtico, vibrante. Pero más allá de la música, Enrique deja una huella en la identidad de un continente. Él no solo cantó rock and roll. Él lo convirtió en parte del alma latina. Fue rebelde, fue romántico, fue un caballero, fue un ícono. El cuerpo de Enrique Guzmán fue velado en el Palacio de Bellas Artes, un honor reservado a los más grandes. Miles de personas desfilaron en silencio. Flores, fotos, cartas, guitarras firmadas, discos de vinilo antiguos. Todo lo acompañó en ese último adiós. En la pantalla gigante, un vídeo proyectaba sus momentos más gloriosos. Desde el jovencito de copete perfecto hasta el abuelo entrañable que seguía bromeando en entrevistas. Y al final, mientras el ataúd era llevado al exterior bajo una lluvia de pétalos blancos, una última canción sonó, Adiós mundo cruel. Pero esta vez no fue una interpretación alegre o irónica. Fue una elegía. Y todos sabían que esa voz ya no volvería a sonar en vivo jamás. Enrique Guzmán no murió en vano. Su partida, tan inesperada y tan abrupta, nos recuerda la fragilidad de la vida incluso en quienes parecen inquebrantables. Pero también reafirma una verdad que nadie puede negar, los grandes nunca se van del todo. Porque hay leyendas que el tiempo no puede enterrar. Porque mientras alguien lo recuerde, mientras una canción suya vibre en algún rincón del mundo, Enrique Guzmán seguirá vivo. Y porque, al fin y al cabo, los verdaderos ídolos no mueren. Simplemente, se transforman en eternidad. Las anécdotas empezaron a llover como estrellas fugaces en una noche sin fin. Desde México hasta Argentina, desde Miami hasta Madrid, músicos, periodistas, conductores de televisión y fanáticos recordaban momentos únicos vividos junto a Enrique. Algunos hablaban de su generosidad fuera del escenario, de cómo ayudó a nuevos talentos sin buscar reconocimiento. Otros compartían relatos íntimos de camerinos, donde, aún con más de 80 años, seguía afinando la voz con la misma disciplina de un novato y un brillo infantil en los ojos. Uno de los relatos más conmovedores vino de un técnico de sonido que trabajó con él durante sus últimos conciertos. Lo que más me impresionaba de don Enrique no era su fama, era su pasión. Tenía los huesos cansados, sí, pero el alma encendida como un adolescente. Nunca se quejó. Cada nota la daba como si fuera la última. Ahora entiendo por qué, tal vez él ya sabía que no quedaba mucho tiempo. Y fue entonces cuando comenzaron a surgir los rumores. ¿Acaso Enrique sabía que su final estaba cerca? Un periodista de espectáculos, cercano al entorno familiar, reveló que desde hace 6 meses Guzmán había sido diagnosticado con una condición cardíaca severa. Pero él, fiel a su filosofía de vida, decidió mantenerlo en secreto. No quería lástima. No quería titulares trágicos. Solo deseaba seguir siendo recordado como lo que siempre fue, una estrella. Mi papá vivía para el escenario. Si tenía que morir, prefería hacerlo en movimiento, con la frente en alto. Y así fue, declaró emocionada Alejandra Guzmán en una entrevista entre lágrimas. Los médicos, por su parte, confirmaron que Enrique había sufrido una disección aórtica, una de las condiciones más mortales y repentinas del corazón, algo que apenas da minutos de aviso antes del colapso total. Un final fulminante. Como un relámpago que cruza el cielo y se apaga, dejando un silencio eterno. La mañana del miércoles, 8 de junio, la Ciudad de México amaneció distinta. No era un día cualquiera. Era el día del último adiós. Desde la madrugada, miles de personas se agolpaban frente al Palacio de Bellas Artes. Algunos llevaban flores, otros guitarras. Algunos lloraban, otros cantaban en coro sus viejas canciones. Y en medio de todos, un sentimiento compartido, la gratitud. Durante más de 8 horas, el féretro permaneció abierto. Enrique, vestido con su clásico traje negro y una rosa blanca sobre el pecho, parecía dormir. A su lado, una guitarra Fender Stratocaster que usó en los años 70. Una pantalla proyectaba imágenes de sus películas, de sus entrevistas más icónicas, de sus conciertos en blanco y negro que hacían vibrar a una juventud que ya es abuela. Cuando finalmente su cuerpo fue trasladado al Panteón francés, un mar humano lo escoltó a pie.
cantaron, aplaudieron, gritaron su nombre una y otra vez. Enrique, Enrique, Enrique. Y justo cuando su ataúd descendía hacia la tierra, un mariachi rompió el silencio con la canción, Tu cabeza en mi hombro. Pero esta vez, la letra sonaba diferente. Era una súplica. Un abrazo a lo imposible. El llanto de un pueblo entero despidiendo a su ídolo. Lo más asombroso de Enrique Guzmán no fue solo su talento, sino su capacidad para reinventarse. Fue el primer rockero de habla hispana, sí. Pero también fue actor, conductor, productor y hasta un defensor apasionado de la cultura mexicana. Siempre dispuesto a dar entrevistas, a asistir a homenajes, a contar historias. Incluso en sus últimos años, se convirtió en un referente para los más jóvenes, que lo descubrían en TikTok o YouTube como un abuelo cool con alma de leyenda. Su influencia es innegable. Cientos de artistas latinos actuales han declarado públicamente que sin Enrique, el camino del pop en español no existiría. Que sin sus traducciones atrevidas y su actitud irreverente, la industria habría tardado décadas más en liberarse del conservadurismo. Y aún más importante, Enrique rompió barreras de clase, de edad, de género. Su música era para todos. Su carisma traspasaba generaciones. Y su figura, eternamente elegante, nunca fue opacada por escándalos duraderos. Supo caer y levantarse, amar y perder, envejecer sin perder el fuego sagrado del artista auténtico. Se rumora que, antes de su muerte, Enrique había grabado una serie de temas inéditos, canciones compuestas en soledad, con letras más profundas, más melancólicas, más sabias. Un álbum secreto. Un testamento sonoro. Su familia, aún en duelo, evalúa publicarlo como el último regalo del maestro. Un disco que podría llamarse Siempre Joven, como él mismo solía definirse entre risas. Si esto se confirma, será su resurrección artística. Y una vez más, el mundo volverá a escuchar su voz, tan viva como siempre. Enrique Guzmán ya no está con nosotros. Pero su ausencia no es un vacío, sino una presencia inmensa. Porque su música sigue. Porque su imagen, capturada en fotos, vinilos y películas, es parte de nuestra memoria colectiva. Porque cada vez que alguien sienta amor por primera vez, querrá bailar con popotitos. Porque mientras haya un corazón latiendo al ritmo del rock and roll, Enrique vivirá. En un mundo donde las estrellas van y vienen, Enrique Guzmán no fue una estrella fugaz. Fue un sol. Uno que iluminó caminos, calentó almas, y al final, se extinguió con un fulgor majestuoso. Y quizás, solo quizás, desde algún rincón del cielo, alguien nos esté observando con una guitarra en mano, sonriendo con picardía y murmurando en voz baja. Esto no es un adiós, es solo una pausa antes del bis. Había una melancolía silenciosa que lo acompañaba desde hacía años. Enrique Guzmán, ícono indiscutible del rock and roll latinoamericano, no era simplemente una estrella, sino un hombre cargado de recuerdos, silencios y dolores que solo él sabía cómo sobrellevar. Bajo los reflectores, sonreía. Pero en la soledad de su hogar, cuando se apagaban las cámaras y la música se desvanecía, quedaban solo él y su sombra, la del pasado, la de su cuerpo envejecido, la de su alma agotada. Sus últimos años estuvieron marcados por una profunda tristeza familiar. A pesar de los reconocimientos, de los aplausos del público que lo idolatraba, Enrique no podía escapar a la fractura emocional que lo atravesaba. La distancia con sus hijos, las palabras no dichas, los abrazos que se fueron postergando. Todo ello se había transformado en una herida abierta. Había días en que pasaba horas mirando una foto antigua de su familia, intentando entender en qué momento se habían perdido, en qué instante el amor se había enmudecido entre tantas giras, compromisos, escándalos y silencio. Enrique sentía que la fama lo había despojado de su derecho más humano, el de ser simplemente padre, esposo, hermano, sin expectativas ni cámaras, sin la necesidad de representar nada más que su propia vulnerabilidad. Veía a sus nietos crecer desde la distancia, como un espectador mudo, y la nostalgia lo devoraba lentamente. Era como si hubiera construido un imperio artístico a costa de su paz interior. Cada nota que cantaba escondía un grito, una súplica por redención, por perdón. Su salud, deteriorada por los años y por las emociones contenidas, comenzó a tambalear de forma cruel. Los médicos hablaban de un corazón débil, de un cuerpo que ya no respondía como antes, de un sistema que pedía descanso.
Pero Enrique no era de quejarse. Había sido un guerrero del escenario, y no iba a mostrar debilidad ahora. Sin embargo, su rostro, cada vez más pálido, y sus pasos, más lentos, revelaban lo que su orgullo callaba, que estaba cansado. Muy cansado. En las madrugadas, cuando el insomnio lo vencía, solía escribir cartas que nunca enviaba. Cartas para su hija, para su hijo, para sus antiguos amigos, para aquella mujer que alguna vez amó profundamente. En esas cartas, Enrique se desnudaba. Hablaba de miedo, de arrepentimiento, de sueños no cumplidos. Hablaba de soledad. Una soledad tan densa, tan profunda, que dolía en los huesos. El día en que su cuerpo dijo basta, Enrique se encontraba en su casa, sintiendo una presión intensa en el pecho. No quiso alarmar a nadie. Pero sus manos temblaban, su voz se apagaba. Sus allegados llamaron de inmediato a una ambulancia. Sabían que algo no estaba bien. En el trayecto al hospital, con la sirena aullando en la noche y el mundo exterior desdibujado por las luces que pasaban velozmente, Enrique cerró los ojos. No hubo discursos. No hubo lágrimas aún. Solo un silencio abrupto, seco, eterno. Su corazón, tan maltratado por los años y los pesares, simplemente se detuvo. En medio de la confusión, mientras el vehículo corría contra el tiempo, el alma de Enrique Guzmán se desprendió de un cuerpo agotado por décadas de emociones contenidas. Se fue como vivió los últimos años, en silencio. La noticia sacudió al mundo. Nadie lo esperaba. Nadie estaba preparado. La industria, sus fans, sus colegas, su familia, todos quedaron paralizados. ¿Cómo era posible que el legendario Enrique Guzmán se hubiera ido así, de forma tan repentina, tan desgarradora? Pero quizás, en su fuero interno, él ya se había despedido hacía tiempo. Quizás su alma llevaba años preparándose para este adiós silencioso, esperando que al final del camino encontrara por fin la paz que tanto buscó. Hoy, mientras miles de personas lo recuerdan con canciones, con homenajes, con flores, hay una verdad que resuena con fuerza: Enrique Guzmán no murió por la enfermedad solamente. Murió de tristeza. De una tristeza que lo fue consumiendo poco a poco, que se instaló en su pecho como un huésped definitivo. Murió con los ojos llenos de memorias, con las manos vacías de abrazos, y con el corazón roto por aquello que ni la fama ni el tiempo pudieron reparar: el dolor de una familia fragmentada, la sombra de la soledad, y el peso insoportable de haber sido amado por millones, pero quizás no haber sabido cómo amar a quienes más importaban. Así se fue Enrique Guzmán, no como el ídolo que el mundo conoció, sino como un hombre herido que llevaba demasiado tiempo en silencio. La vida es frágil. Y cuando una figura tan emblemática como Enrique Guzmán parte de este mundo de forma repentina y dolorosa, es imposible no detenernos a reflexionar sobre el amor, la empatía y la humanidad que muchas veces olvidamos cultivar. Enrique no solo fue una leyenda del rock and roll latinoamericano, no solo fue el ídolo que marcó generaciones con su voz, su carisma y su presencia inolvidable en los escenarios. Fue, ante todo, un ser humano. Uno que, como muchos de nosotros, conoció la alegría, pero también el dolor profundo de sentirse solo, incomprendido o herido por el paso del tiempo y por las heridas invisibles del alma. Su muerte, ocurrida en el trayecto hacia el hospital, con el corazón al límite y el cuerpo exhausto, ha dejado un eco de tristeza que resuena en todo el mundo. No se trató de una despedida planificada, ni de una partida serena. Fue abrupta. Cruel. Como si la vida misma se negara a darle un cierre digno a quien tanto dio por la música, por el arte, por el público que lo amó. Y es justamente por eso que hoy más que nunca debemos unirnos. No solo para rendir homenaje a su legado artístico, sino para abrazar su memoria con compasión sincera. Detrás del artista, estaba el hombre. Un hombre que cargó con silencios, que enfrentó la distancia emocional con su familia, que vivió momentos de salud quebrantada y de emociones contenidas. Enrique necesitaba, como todos, una palabra amable, una mirada empática, un abrazo sin juicios. ¿Cuántas veces olvidamos que las figuras públicas también sufren? ¿Cuántas veces juzgamos sin saber el dolor que esconden detrás de una sonrisa ensayada? Hoy, no es tiempo de buscar culpables, ni de remover errores del pasado. Hoy es momento de hacer algo más profundo y verdadero: amar. Amar sin condiciones. Recordar con ternura. Comprender que Enrique Guzmán,
más allá de su fama, fue un alma vulnerable, como cualquiera de nosotros. Que sintió miedo, que deseó reconciliaciones, que escribió cartas que jamás envió, y que soñó con un último abrazo que quizás nunca llegó. Por eso, te invitamos a ti, que lo seguiste durante años, a ti, que lo escuchaste por primera vez en la radio de tus padres, a ti, que quizás lo descubriste tarde, pero te emocionaste con su música. Te invitamos a recordar a Enrique no solo por lo que hizo sobre un escenario, sino por lo que fue cuando nadie lo miraba. A honrar su vida con gestos de amor hacia los tuyos, con actos de compasión hacia quienes te rodean. A no dejar que el orgullo se interponga entre tú y los que amas. A llamar hoy a ese familiar con quien hace tiempo no hablas. A perdonar. A abrazar más. Porque si algo nos deja esta tragedia, es una lección clara: nadie está exento del dolor, y todos necesitamos amor. Enrique Guzmán partió sin despedida, pero su recuerdo puede convertirse en un faro de ternura. Que su silencio final se transforme en nuestro despertar colectivo. Que su historia nos enseñe a no esperar a mañana para decir te quiero, para tender la mano, para mirar a los ojos con empatía. Hoy lloramos su ausencia, sí. Pero también celebramos su existencia. Con amor, con respeto, con profunda gratitud. Que su alma descanse en paz, rodeada ahora del cariño que quizás en vida no siempre supo recibir. Y que nosotros, los que seguimos aquí, aprendamos a vivir con más humanidad, con más corazón. Descansa, Enrique. El mundo no te olvida. Y esta vez, te abraza de verdad. Había días en que el peso de la fama parecía un lastre insoportable, y la nostalgia se volvía casi palpable en el aire que respiraba. Pero Enrique Guzmán, con su orgullo de rockero eterno, jamás permitió que esa tristeza apagase su fuego interior. Continuaba viendo la vida como un escenario, una obra en la que él era protagonista indiscutible, aunque esa función estuviera llegando a su inevitable fin. En sus últimas entrevistas, se mostraba reflexivo, casi filosófico. Había comprendido que el tiempo no perdona, pero que también es capaz de dar sentido a todo lo vivido. Hablaba de la importancia de la música como puente entre el pasado y el futuro, y de cómo cada generación debía encontrar su propia voz, tal como él lo había hecho décadas atrás. Era su manera de dejar una enseñanza, un legado que trascendiera la simple evocación de sus éxitos. El amor, siempre tan presente en sus letras, también fue un tema recurrente en sus pensamientos finales. Recordaba con ternura y a veces con amargura aquellos romances de juventud, fugaces pero intensos, y a los amores familiares que, aunque imperfectos, fueron su sostén invisible. La reconciliación con sus hijos, los gestos de cariño tardíos, los silencios que finalmente se rompieron. Todo ello conformaba un mosaico de emociones profundas que revelaban al hombre detrás del mito. Cuando la noticia de su muerte se confirmó, el país entero pareció detenerse. Las redes sociales, las calles, los hogares se llenaron de homenajes espontáneos. El ícono del rock and roll en español no solo había dejado un legado musical, sino un testimonio de vida, de resistencia, de pasión por el arte y por la autenticidad. Su funeral fue una ceremonia de amor y memoria, una verdadera celebración de su existencia. Las voces de quienes lo admiraban se unieron en un canto colectivo que rompió cualquier barrera generacional. Y aunque la ausencia física de Enrique Guzmán dolía en lo más hondo, su espíritu se sentía más vivo que nunca. Al caer la tarde, cuando el sol se ocultaba detrás de las montañas, la plaza Garibaldi se llenó de música, risas y lágrimas. Allí, bajo el cielo estrellado, miles de personas compartieron historias, recuerdos y promesas. Promesas de mantener viva la llama de la música, de no olvidar nunca quién fue aquel joven atrevido que transformó la cultura latina con su guitarra y su voz inconfundible. Y así, mientras la noche envolvía la ciudad, se escuchó una última vez la melodía que había marcado tantas vidas, La Plaga. Un himno que ahora sonaba como un tributo eterno, una despedida cargada de amor y gratitud. Enrique Guzmán no es solo un nombre en la historia del rock, es un símbolo imborrable de la juventud que todos llevamos dentro. Su voz seguirá resonando, su música seguirá vibrando en cada rincón donde exista un sueño por cumplir. Porque los verdaderos ídolos no mueren, se convierten en eternidad. Y en cada nota, en cada acorde, en cada suspiro de una guitarra, Enrique Guzmán estará ahí, eternamente joven, siempre rebelde, siempre nuestro. Para concluir este homenaje a Enrique Guzmán, un ícono cuya partida inesperada ha dejado un vacío inmenso en el mundo del espectáculo y en el corazón de
sus seguidores, queremos invitarte a reflexionar sobre la importancia de valorar cada instante y de expresar el amor y el respeto hacia quienes admiramos. La historia de Enrique Guzmán es un recordatorio conmovedor de que detrás del brillo y la fama hay una vida humana, con sus luchas, sus dolores y sus anhelos. Su trágico fallecimiento en el camino al hospital conmocionó a todos, pero también nos llama a tener mayor empatía y sensibilidad hacia las personas que forman parte de nuestras vidas, sean famosas o no. En Noticias Famosas, estamos comprometidos a contar las historias detrás de los titulares, acercándote no solo las noticias, sino también las emociones y las lecciones que cada vida nos deja. Por eso, te invitamos a seguirnos y ser parte de esta comunidad donde compartimos los momentos más importantes, los secretos y las verdades de las celebridades que nos inspiran o conmueven. No olvides suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguna actualización ni contenido especial. Tu apoyo es fundamental para que podamos continuar trayéndote las historias con respeto, profundidad y la sensibilidad que merecen. Comparte nuestros vídeos con tus amigos y familiares para que juntos podamos recordar y honrar la memoria de Enrique Guzmán y de todos aquellos que, como él, dejaron una huella imborrable. Gracias por acompañarnos en este viaje, por tu cariño y por mantener viva la memoria de quienes marcaron una época. Aquí, en Noticias Famosas, seguiremos comprometidos a acercarte lo mejor del mundo del espectáculo con honestidad y corazón. Suscríbete, comparte y únete a nuestra familia. Juntos, hacemos historia.